Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Yo soy Franma, por si todavía no me conoces, y yo soy una venezolana viviendo en España, en la ciudad de Almería. Y hoy te traigo un video bastante importante porque en mi otra red social se me hizo viral un video, el cual yo estaba explicando cómo era el trámite de empadronarse. A diario comparto mis experiencias en cuanto a las cosas que son importantes acá, como por ejemplo legalizarse, empadronarse, escolarizar a nuestros hijos en el cole. Entonces son cosas bastante importantes a las cuales he subido videos contando mi experiencia y pues han tenido bastante receptividad porque sé que hay muchas personas que quieren venir a migrar a este país y pues buscan ese tipo de información. Entonces hoy les quise hacer este video un poco más completo de qué es el padrón, cómo empadronarte y qué es lo que necesitas para hacer ese trámite. Como lo dije anteriormente, vivo en la ciudad de Almería, así que yo te voy a contar mi experiencia, cómo fue el día en que fui a tramitar ese documento que es bastante importante para realizar casi que todas las cosas aquí en España. Duré casi 8 meses para poder empadronarme porque estaba viviendo en una habitación donde estábamos subarrendados. Entonces, la persona que le hicieron el contrato ni siquiera estaba empadronada en ese piso porque la dueña del departamento recibía una ayuda del gobierno, pues esto fue lo que nos dijeron. Entonces, si cualquier persona iba a empadronarse en ese piso, no se iba a poder porque a la señora le quitaban la ayuda. Es lo que nos dijeron a nosotros. Entonces, como que, bueno, tuvimos que quedarnos ahí mientras tanto hasta que pudimos alquilar un piso para nosotros. Aparte que después les voy a hacer un video comentándoles cómo es mi proceso, o sea, cómo me legalicé yo, porque no es como un proceso común, como cualquier venezolano u otro extranjero que viene acá, pide asilo por razones humanitarias o cualquier otra cosa. Mi documentación yo me la voy a sacar por familiar de ciudadano comunitario, que es totalmente diferente. También voy a contar mi experiencia, pero eso va a ser más adelante cuando ya tenga todo listo, cuando me hayan aprobado toda la documentación. Yo les voy a comentar para que cualquier persona que también esté en ese proceso, igual que yo, pueda tener la información concreta y verdadera. Ok, seguramente te estarás preguntando qué es el padrón. Esto es un certificado que te da el ayuntamiento de que consta que tú vives en dicho lugar. Entonces, para poderte empadronar necesitas un contrato de arrendamiento que diga que tú estás viviendo en ese lugar y con eso tú debes ir al ayuntamiento para que te den este certificado. El empadronamiento te sirve para absolutamente todo, para sacar la tarjeta sanitaria, para comenzar tu trámite de legalización, para inscribir a los niños en el colegio, para hacer absolutamente todo, para abrir cuentas de banco. Cuando yo inscribí a mi hija en el colegio, a mi hija le solicitaban el padrón y nosotros no estábamos empadronados porque estábamos en aquella habitación. Entonces lo que hicimos fue ir al ayuntamiento, pedimos la información y nos dijeron que teníamos que ir a los servicios sociales a pedir que una persona fuese a verificar que vivíamos en ese piso y allí ese documento nos iba a servir solamente para que la niña pudiese estudiar. No nos sirvió a nosotros para legalizarnos como tal. Entonces siempre que me preguntan que si los niños es fácil que comiencen a estudiar, a los niños acá no les niegan la educación y tienen que estar estudiando sí o sí cuando les corresponda, si tienen la edad para poder hacerlo. Entonces, en cuanto a eso, no digo que no se preocupen porque hay que preocuparse, investigar todo, pero los niños sí o sí los tienen que escolarizar acá. Entonces nosotros hicimos ese procedimiento, Servicios Sociales se comunicó con el colegio y allí hicieron todo el trámite y mi hija pudo estudiar. Ahora, ¿qué hicimos para sacarnos la tarjeta sanitaria si no teníamos el padrón? Yo estaba buscando por todos los medios posibles que pudiesen empadronarnos, así sea un amigo, una persona que nos diese la oportunidad para poder comenzar nuestro trámite de legalización. Pero en ese momento pues nadie podía, es muy delicado, las personas ahorita no están empadronando, ni siquiera están cobrando porque antes lo hacían, estaban cobrando porque las personas se empadronaran en un piso, pero eso bajó bastante porque habían pisos que tenían hasta 10, 11, 15 personas empadronadas y eso no era legal. Entonces eso disminuyó bastante y nosotros no pudimos ni siquiera pagando hacer ese proceso, que es totalmente ilegal, por así decirlo, pero bueno, estábamos en búsqueda de que alguien nos ayudara en el proceso. Fui hasta la Cruz Roja simplemente para ver de qué manera ellos me podían ayudar dándome algún documento, algo que acreditara que yo viviera allí para que me pudiese sacar la tarjeta sanitaria, porque queríamos ir al médico, queríamos ponerles las vacunas a la niña. Entonces yo estaba muy desesperada en ese momento y acudí a la Cruz Roja.
ellos me dieron allí una especie de un padrón, pero que solamente también me servía para ese trámite en específico. Ya tenía más de 3 meses aquí en el país, entonces ellos decidieron como que darme una constancia de que yo les dije que vivía allí, y con esa constancia yo fui a mi centro de salud que me correspondía, que era el mismo que le correspondía a mi esposo, y allí hicimos todo ese trámite. La documentación que me solicitaron para hacer esto fue precisamente el padrón. En su defecto yo tenía esa hoja que acreditaba, me la había dado la Cruz Roja. Ellos me dijeron, mira, básicamente aceptan este documento porque es algo de la Cruz Roja que viene firmado y sellado. A veces no lo quieren aceptar, eso ya depende del centro de salud. Tú inténtalo y bueno, después vienes y nos dices a nosotros y podemos hacer una llamada al centro de salud para poderles explicar la situación. Cuando yo fui, a mí me atendieron súper bien, me dijeron que aparte mi esposo es ciudadano comunitario de la Unión Europea, entonces las cosas como que fueron un poco más fáciles. Ya él estaba inscrito en ese centro de salud y por eso a nosotras nos facilitaron poder sacar la tarjeta sanitaria por 3 meses, no más. A los 3 meses, la chica que me dijo, incluso la hoja tiene su fecha de vencimiento, que justamente es ahorita en agosto, ya se me venció. Nosotras teníamos esa tarjeta vigente por 3 meses. A los 3 meses ya yo tenía que haber hecho alguna legalización, algún trámite para que mi esposo nos ingresara en la seguridad social y pudiésemos tener la tarjeta sanitaria sin fecha de vencimiento. A todas estas, nosotros no nos habíamos mudado todavía y no teníamos este certificado de empadronamiento. Como pudieron ver en mi video pasado, nosotros nos mudamos y para legalizarnos también los requisitos que nos pedían a nosotros era que teníamos que estar viviendo en el mismo lugar y teníamos que estar empadronados los tres en el mismo lugar, lo cual nosotras no teníamos padrón y mi esposo sí tenía padrón porque él llegó primero. Él estaba empadronado en una habitación a la cual lo ayudaron con eso, a empadronarlo y que se pudiese legalizar primero. Nosotras no estábamos en esa misma habitación, por lo tanto nunca pudimos hacerlo. Okay, una vez que nosotros nos mudamos a este piso, dijimos ya es momento de empadronarnos. Fue lo primero que le preguntamos al dueño cuando nos mudamos, que si podíamos hacer ese proceso, porque no en todas las viviendas te dejan empadronarte. Entonces eso es algo que debes preguntar sí o sí a la hora de buscar piso, de mudarte a cualquier lugar, bien sea una habitación, a un piso, si puedes empadronarte. Nosotros le consultamos a ellos y nos dijeron que sí, que no había problema, que podíamos ir a empadronarnos. ¿Qué requisitos nos solicitaron a nosotros para empadronarnos aquí en Almería? Digo aquí en Almería porque en otras ciudades me han comentado que solamente piden contrato de arrendamiento o que solamente piden tu documento. Otras ciudades se manejan que después de los 3 meses es que puedes empadronarte. Tengo entendido por una persona conocida que llegó hace mucho tiempo, en ese momento sí tenías que esperar 3 meses para poderte empadronar. Ahora, el día 1 en que tú llegas, tú puedes ir, si ya tienes un piso alquilado, tu contrato de arrendamiento, puedes ir al siguiente día y empadronarte sin problema. Sigo con los requisitos. Los requisitos que nos solicitaron a nosotros fue el contrato de arrendamiento, los documentos, que en este caso nuestro pasaporte y el documento de residencia de mi esposo. En caso de cuando hay niños, te solicitan obviamente su partida de nacimiento para saber que es tu hija o tu hijo. En otras ciudades me han comentado que, por ejemplo, le solicitan, aparte del contrato de trabajo, una fotocopia del documento del dueño del piso en donde estás viviendo. Yo les hablo desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido acá en España, en esta ciudad. Por eso yo siempre les hago los videos y les recalco que pues todas las experiencias no son iguales. De pronto llegas a una ciudad donde sea más fácil o te pongan un poco más de documentos o requisitos que debas llevar. Esto depende del ayuntamiento donde tú te encuentres en ese momento. Después, indagando un poco, muchas personas creen que no pueden empadronarse si no tienen el contrato de alquiler. Sí hay una forma de hacerlo, pero nosotros no podíamos hacerla porque nos dijeron, mira, acá en este piso, sea cual sea la forma que encuentren, no pueden empadronarse porque la persona recibe una ayuda y pues se la pueden quitar. Nosotros, bueno, respetábamos en ese momento lo que nos habían dicho. Forma de hacer ese padrón cuando no tienes la posibilidad de alquilar un piso, de que la persona te empadrone, es ir a servicios sociales. Y de servicios sociales ellos supuestamente, no es una información que esté corroborada 100%, porque nosotros incluso preguntamos en servicios sociales a ver si nos podían ayudar con ese tema y nos dijeron que no, pero según lo que he investigado en internet, en algunas páginas,
decía que Servicios Sociales podía mandar como especie de una autorización a la Policía Nacional y la Policía Nacional podía ir hasta tu domicilio, confirmar que si vivías allí y con eso pues te daban tu empadronamiento. Digo, la Policía Nacional no empadrona directamente. En algunos ayuntamientos puede ser que hagan ese proceso, pero nosotros no vivimos esa experiencia porque también preguntamos en servicios sociales si nos pueden ayudar con ese tema y nos dijeron que no, que teníamos que alquilar un piso y empadronarnos de esa manera. Como les digo, esto puede ser en algunas ciudades. Acá en Almería específicamente no lo vimos, no pudimos nosotros ni siquiera hacerlos de esa manera, así que bueno, es algo que he investigado y que de pronto les pueda servir a algunas personas que estén en otras ciudades o que lleguen a otras ciudades. Así que si estás en España y aún no te has empadronado, créeme que esto es algo muy importante que debes hacer cuanto antes, porque sin eso no puedes hacer básicamente nada de tu proceso de legalización, de abrirte una cuenta bancaria, o sea, literalmente te lo piden para todo. Entonces eso es algo bastante importante que deben tener en cuenta al llegar a este país. Yo estuve, imagínense, 8 meses esperando ese momento en el que pudiese empadronarme y que eso no te demora ni te toma ni 20 minutos. Obviamente al ayuntamiento de acá, de esta ciudad, nosotros fuimos en la mañanita, más o menos como a las 9 de la mañana o 10, no recuerdo muy bien. Y ese día había bastante gente y nos demoramos, era por la cantidad de gente que había. Pero el proceso es, te reciben tus documentos, que todo esté perfecto, leen el contrato, el documento, todo y ya. Te dan tu empadronamiento y con eso puedes comenzar tus procesos legales y todo lo que necesites hacer. Bueno, espero que te haya servido mucho esta información porque, como te digo, me la han preguntado demasiado en mis videos. Algo que deben saber y tener en cuenta al emigrar, siempre les digo, investiguen bien qué es lo que necesitan al llegar a un país para que no se les retrase su proceso de legalización ni las cosas que tengas que hacer al llegar a tu ciudad de destino. Saber en los comentarios qué tal te pareció este video, si te sirvió de algo, qué otra información te gustaría saber y con mucho gusto hago un video sobre eso. También sígueme en mis otras redes sociales que allá posteo videos más seguidos, información corta pero importante y valiosa. Bueno, sin más nada que decir, me despido, nos vemos en un próximo video. Bye.